Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estudiaremos la lección número 3, cuando tu mundo se cae a pedazos. Hay circunstancias en las que somos forzados a que nosotros podamos tomar una decisión. En esta ocasión, el estudio gira en torno al rey Acaz, quien enfrenta una crisis que probablemente él mismo ha provocado, pero que el Señor ocupa para que él pueda volver a confiar en Dios. Si hay algo que es repetitivo en el libro de Isaías, es la invitación constante que se nos hace a confiar en Dios. El profeta Isaías es enviado para encontrarse con el rey y darle este mensaje de esperanza. En esta ocasión quiero invitarte a que nos acompañes para que este estudio pueda guiarnos y ver cómo nosotros podemos encontrar mensajes que nos ayuden a enfrentar los desafíos que nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos. En un momento volvemos. Bueno, vamos a analizar el punto número 1, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión, el pastor Alejandro Medina Villarreal. Pastor Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ramón. Muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy para este estudio de la lección. Gracias, pastor. Pues la lección de esta semana nos habla respecto a algunas circunstancias que están orillando al rey Acab para que él pueda tomar una decisión firme de qué es lo que va a ocurrir, con él. Él está en un reinado que pues la Biblia lo define como malo, pero no es porque Dios quiera así. Tiene mucho que ver con las decisiones que él toma, Pastor Alejandro Medina. Bueno, lo que pasa es que hay consecuencias en la vida de Acaz que vienen de familia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en las semanas pasadas que Usías tomó una decisión. Fíjate cómo afectan las decisiones que uno toma en la familia, ¿eh? Usías tomó una decisión terrible que fue desafiar a Dios después de haber tenido un reinado bendecido por Dios. Comete el gravísimo error de irse a meter al santuario, pensar que él también puede hacerla de sacerdote, y va a pasar alrededor de 10 años enfermo de lepra, tiempo en el que su hijo Jotam va a estar como corregente a su lado, pero Jotam no es tan brillante como Usías. Y después de que se muere Usías en el 740 va a estar Jotam otro ratito, ahí como rey unos 3 años por lo menos, solo, y pues va a terminar su reinado, va a morir, y entonces aparece Acaz, que es el nieto de Usías, hijo de Jotam, que viene arrastrando una serie de malas decisiones del abuelo y del papá. Y de una manera alucinante, la Biblia describe a Acaz como un tipo sumamente idólatra, cosa que no fue Usías. Usías cometió un error muy grave, que fue andar de orgulloso y meterse al santuario a querer ofrecer incienso. Pero no es la idolatría ni la rebeldía de Acaz. Tampoco Jotam llegó tan lejos como Acaz. ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esa actitud hacia Dios de parte de él? Y mucho tiene que ver en la familia, pastor. Mucho tiene que ver a quién elige uno como esposa, y sobre todo los varones. Yo cuando me preguntan aquí los jóvenes y me dicen, oiga pastor, ¿y qué me sugiere en cuanto al noviazgo? Le dije, bueno, ¿tú quieres que tu hijo sea adventista? Pues que sí. Pues la mamá tiene que ser adventista. Es decir, si tú quieres que tu hijo vaya a la iglesia, la mamá tiene que ser adventista, tiene que ser cristiana. De otra manera, la que influye directamente en la educación del niño, la que le va a transmitir los valores
en altísimo porcentaje va a ser la madre. Entonces, tú verás qué quieres, ¿no? En el caso tenemos a un Acaz, a un rey Acaz, que es tremendamente idólatra, evidentemente por la influencia de los padres, pero particularmente incluso la Biblia luego menciona hasta el nombre de la madre, en el caso de la influencia de la mamá. Y se enfrenta a una crisis, porque de pronto se forma una alianza entre Israel al norte. Judá era un país chiquito de 2 tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 se quedaron en el norte. Y ellos se van a aliar con el vecino de más al norte, con Siria. Damasco era el poder más importante ahí, la capital. Y entonces se van a aliar contra Judá, que es pequeño. ¿Por qué Israel pelea contra su hermano, contra Judá? Imagínate, es decir, empezando por ahí. Y en segundo lugar, va en alianza con los sirios para fastidiar. ¿Por qué quieren los del norte, Siria e Israel, someter a Judá? Quizás propone la elección porque la amenaza de Asiria, de Tiglat-Pileser III, los hace decir, mira, tenemos que estar todos unidos, tenemos que hacer un bloque para resistir lo que va a venir. Y Judá o se une con nosotros o lo obligamos a que se una. Entonces, esa es una probable explicación, el temor a la invasión de Tiglat-Pileser III, que ya vienen los asirios. Y pues así es la vida. La vida te coloca frente a desafíos tremendos, desafíos importantes, que si uno no está preparado con la mano de Dios al lado, la vida te va a desafiar. Y de pronto él se encuentra frente a un desafío impresionante. Tiene 2 enemigos, uno casi su hermano Israel y el otro los sirios, enemigos históricos, que amenazan con invadirlo. Pastor, sin embargo, lo que nosotros vemos aquí también, pastor, ante esta nueva amenaza, es el cuidado que Dios tiene por este rey. Cuando envía al profeta Isaías, le da detalles, pastor, de dónde lo va a encontrar, dónde está él. Eso habla acerca del cuidado que Dios tiene, pastor. Y entonces envía al profeta para que él tome una decisión. Pastor, de paso, yo sé que usted ha leído un libro muy interesante y en ese libro se cita a Richard Swinburne. Y él dice que la libre elección entre el bien y el mal que hacen los seres humanos convierte al ser humano en la última fuente de cómo las cosas serán. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que cuando hablamos de libre albedrío, de la libertad, las decisiones, le es muy fácil echarle la culpa a Dios de todo. Un sector del mundo, el tiempo de Israel, así lo pensaba. De hecho, hay pasajes de la Biblia que así están escritos, haciéndonos pensar que Dios es el causante del bien y del mal, que todo lo que sucede por voluntad de Dios, pero no, de ninguna manera. La decisión aquí es de Acaz, totalmente de Acaz. Es decir, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? Tienes una oportunidad de decir, ¿por qué Dios no lo hace a un lado y cumple su voluntad? Porque detrás de esta historia está el libre albedrío. El libre albedrío. Y esa decisión todavía le están preguntando, todavía le van a mandar a un profeta. Es un malvado este hombre, porque la Biblia dice que hasta sus hijos pasó por fuego, anduvo de idólatra. ¿Por qué Dios no lo aplasta de una buena vez? ¿Por qué no arremete en su contra? Todavía le manda al profeta Isaías, arriesgando al profeta que no lo vaya a matar este loco, porque luego así son la gente que tiene poder. No está acostumbrada a recibir noticias que no estén de acuerdo con sus ideas, a machacar a la gente que se le opone. Y entonces dice la palabra de Dios, pues que el Señor todavía le va a ofrecer una oportunidad impresionante. Cuando yo llego a este punto, sí me pongo a pensar,
¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que considera la libertad del ser humano y la respeta. En otras palabras, hermanos, sí se puede rechazar a Dios, tenemos toda la libertad de rechazarlo y Él lo va a respetar. Él lo va a decir, es que ¿por qué Dios no hace algo para que se convierta mi familia? ¿Por qué Dios no obliga a mi hijo a dejar de beber alcohol? ¿Por qué no le hace a mi hija que siente cabeza o que haga entender las cosas? Porque es la decisión de la gente. Y así toma la decisión. Llega un momento en que acá se está ante una tremenda decisión en su vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a buscar a Dios para enfrentar mi problema? Pues resulta que no lo hace. Que toma una decisión terrible. Se le ocurre nada más y nada menos que buscar a Tiglat-Pileser III y ofrecerle una alianza. Mira, le dije, yo necesito que me protejas de Israel y de Siria y te voy a dar todo el dinero que tengo en el templo, en la casa de Dios y aquí en el palacio, tómalo. Y entonces Tiglat-Pileser dice, pues venga. Ya, fíjate, recibe dinero Tiglat-Pileser y aparte el pretexto para atacar a Israel y a Siria. Ya le dio el pretexto el otro. Lo que no sabe Acaz es que en casi 15 años, 13 años, los asirios van a destruir Samaria. Es decir, estamos hablando de los últimos años del reino del norte de Israel. Y es el propio Acaz, es decir, es el rey de Judá, quien le va a abrir la puerta a Siria para que aplaste a Israel. Menudos hermanos. Pastor, sabe que me llama la atención algo, haciendo referencia a lo que usted está diciendo. El Señor le está diciendo al rey Acaz, a través del profeta Isaías, en unos pocos años, ellos van a ser destruidos, van a ser desolados. En unos pocos años. El Señor te está ofreciendo, confía en mí. ¿O no es eso lo que está ocurriendo, pastor? No el Señor le está diciendo, confía en mí. Él va a ver cómo cae Samaria en el 722. Los asirios van a hacer pedazos Samaria, se van a llevar a toda la gente, van a hacer las famosas, se los van a llevar a los cautiverios, van a distribuir a la gente en diferentes lugares, van a traer extranjeros a vivir a Samaria. Y los asirios no eran precisamente unos angelitos con sus enemigos, eran tremendamente crueles. Acaz va a ver todo eso y va a tener tiempo para arrepentirse, cosa que no va a hacer. No va a hacer, nunca, a pesar de que Dios le habla, le envía mensaje, le muestra con la realidad lo que le va a pasar a Israel. Él lo va a ver, porque Acaz va a estar hasta el 715 de rey de Judá y va a ver toda la desgracia de Samaria, y sin embargo no decide seguir a Dios ni confiar en Dios. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este punto y queremos invitarles para que nosotros meditemos. Dios nos ha dado total libertad para que ya sea que nosotros decidamos confiar en Él o decidamos ir por el camino que mejor nosotros nos parezca. Pero quiero invitarles para que analicemos juntos el punto número 2, donde se nos hace un desafío, se nos hace una invitación, la invitación a confiar en Dios. En un momento volvemos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales,
todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, el riesgo de la fe. Pastor Medina, sin riesgo no hay recompensa. Y aquí en el capítulo 7, en el versículo 3, vemos que el Señor envía al profeta Isaías para interceptar al rey, para darle un mensaje a través de los nombres de sus hijos. El primer nombre es Shear Hashub, pastor. Shear Hashub, que significa un remanente volverá. Remanente, Shear. Shub en hebreo es un verbo que significa volver, regresar. Y que, pues en ese momento, cuando le dan la noticia, es decir, todavía no ha habido ningún exilio. Todavía no falta más de casi 100 años para que surja el exilio. Pero esa promesa de volver, entonces, ¿qué significa? Es decir, ¿qué quiere decir Dios cuando a través del hijo de Isaías, a través del nombre del niño, le está diciendo, mira, un remanente va a volver? Es decir, ¿qué remanente? ¿Quién va a volver? ¿Qué quiere decir? Y la lección hace una declaración muy interesante. Lo que tú quieras. Sí. Es decir, depende de tu decisión lo que el nombre del niño signifique. Lo que yo quiero es que regreses tú y tu pueblo, que las cosas, que modifiques tu actitud. Pero ¿cuándo va a volver? Es decir, ¿quién va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿De qué depende? De tu decisión. De tu decisión. Lo importante es que regreses. Lo importante es que regreses y que tú entiendas que el camino que estás siguiendo te va a llevar a un resultado terrible. Vuelve. Vuelve pero ya. Vuelve pero ya y vuelve con tu pueblo, vuelve con tu familia, vuélvete cuanto antes. Y si no vuelves tú más adelante, yo voy a invitar a otro para que vuelva. Es decir, como es la palabra de Dios, de maravillosa, ¿no? Que una promesa muy parecida, Jeremías la va a hacer más adelante al pueblo de Israel, cuando va a hablar de los 70 años en Babilonia, que van a pasar a partir de 586, y el Señor les va a decir, van a volver, y va a retomar esta promesa de Shear Hashub. Pastor, hay algunos escritores que hacen referencia a que en este mundo vamos a pasar por tormentas y dificultades porque vivimos en un mundo caído. Pero también es claro que no todas las tormentas a las que a veces nos toca enfrentar son el resultado del pecado, pero todo pecado siempre nos llevará a una tormenta de problemas, pastor. Por eso va a haber un juicio, porque no sabemos quién es el responsable de nuestros problemas, de nuestros pecados. ¿Era responsable Acaz de que su abuelo Usías haya tomado una decisión tan torpe como haber desafiado a Dios? No, quizá ni había nacido. ¿Era responsable Acaz de las malas decisiones de Jotam, su padre? Pues no, tampoco, pero tuvo que arrastrar algunas consecuencias. El crecimiento y el avance de Tiglat-Pileser en un momento dado lo confrontaron
con una realidad que ahora sí era responsabilidad de él en cuanto a la decisión que iba a tomar. Y no obstante, ya había efectos negativos que se venían arrastrando, pero a él le toca enfrentar esa situación. Y es como a nosotros enfrentamos situaciones hoy por hoy que quizás estamos padeciendo las malas decisiones de los padres o de los abuelos de nuestra familia, o quizá alguna mala decisión que tomamos hace años o que tomó algún familiar o amigo y que nos está afectando a nosotros, es muy probable. Pero la decisión que tenemos ahora mismo es semejante a la que tuvo Acaz. Dios nos dice, confía en mí, yo estoy a tu lado. La dimensión del problema que tiene Acaz no es para menos, porque tiene a 2 enemigos pequeños allá al norte y a un gigante, y aparentemente va a tomar la decisión pues más sabia, porque va a decir, no, pues si me junto con estos 2 al rato viene el otro y nos aplasta a los 3, así que mejor me voy a aliar con Tiglat-Pileser, le voy a dar dinero y allá que aplaste a los otros, pero a mí me va a dejar con vida, ¿no? Humanamente hablando tiene sentido la decisión. El asunto, pastor, es que de todas maneras va a ocurrir. De todas maneras, es lo que Dios le está diciendo. De todas maneras, el otro va a acabar contigo. Vuelve. Es que cuando nosotros vemos el desarrollo de lo que está ocurriendo, pastor, vemos que no es Tiglat-Pileser, el rey Acaz primero compromete su confianza. Ajá. Él decide no confiar, no hacer, la lección hace referencia a que el Señor lo invita a que lo haga su amigo. Es decir, alíate conmigo, vamos a enfrentar esto juntos. Pero también es muy difícil, a veces les cuesta al ser humano tomar decisiones, pastor, donde nosotros somos los que estamos, es decir, al ser humano le cuesta confiar en lo que no ve. Bueno, es que ahí está el riesgo de la fe, el salto. La fe es un riesgo, por supuesto. ¿Es lógica la fe? No necesariamente. Humanamente hablando, no. No como le vamos a preguntar a Pedro, a ver, Pedro, camina, ven y sígueme, y sobre el mar, en la noche, en medio de una tormenta, ¿cuántos se bajan de la barca, no? Somos muy buenos para criticar a Pedro, pero a ver cuántos estaríamos dispuestos a bajarnos de la barca para creer en la palabra del Señor. Evidentemente que tener fe es un riesgo altísimo, pero ahí depende, hermanos, de la confianza que tenemos en Dios o no. Al final, la palabra de Dios tenía razón al decirle a Acaz, es más seguro que confíes en mí. Estás confiando en un ser humano, estás confiando estás confiando en el rey Tiglat-Pileser porque es poderoso, pero ¿quién te garantiza que te va a ayudar? Y al final así pasó, ¿eh? Cuando el hijo de él, Ezequías, al rato va a tener a Salmanasar amenazando la ciudad. Y sin embargo, el otro ya le entregó el dinero. Es decir, se quedó sin dinero, se quedó en la ruina y dijo, muy buena decisión la mía, ¿eh? Ah, sí, pues a tu hijo, lo va a amenazar peor que a ti. Pastor, hay 2 nombres más, pastor. Háblenos pues finalmente, como que hay un nombre hay un mensaje en el nombre de un remanente volverá. Claro. Pero Acaz decide enfocarse en, él se queda con el nombre de el rey Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria. Sin embargo, el Señor le pide, haz una señal, pide una señal, por favor. Tremenda señal. Él no quiere señal. No voy a tentar a Dios. Uy, ahí dice uno, oye, este chico sí que es consagrado, no quiere violar la palabra de Dios de no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Este hombre hasta se oye bien, pero no se trata de eso.
Dios le está ofreciendo, pide una señal. Es decir, en la Biblia efectivamente se dice que no hay que andar pidiendo señales al Señor. Pero en este caso, ¿por qué Dios con este malvado sí le dice, a ver, pídeme una señal? ¿No me crees? ¿No me crees? Es que yo siento que tú no me crees. Entonces pídeme una señal. Dios mismo lo está haciendo. Ahí cambia todo. Y en segundo lugar, el otro le dice, pues no quiero tentar a Dios, no quiero pedir señal. Es tal la indiferencia, es tal el desinterés del rey Acaz. Es decir, ni siquiera considera a Dios como una posibilidad, que dice, mira, mejor ni pierdas el tiempo. Dijéramos hoy, mira, vete ya, no pierdas el tiempo, no me interesa considerar la opción que me está dando Dios. Es más desinterés que el supuesto o aparente respeto que pudiera tener por él. Pastor, hay una expresión que aparece ahí en Isaías capítulo 7, versículo 12. La expresión en hebreo es nasá, que se traduce como falta de confianza en su carácter revelado. Y sin embargo el Señor le dice, le da el nombre de una profecía mesiánica, pastor. Así es, le dice, mira, yo te voy a dar una señal, una mujer va a tener un hijo, una joven. La Reina Valera traduce como una virgen, pero es una joven, y va a tener un bebé, va a tener un niño y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Menuda declaración le está dando el Señor. Yo te voy a dar la señal. Es decir, en el futuro va a nacer un niño que se va a llamar Emmanuel. Y este Emmanuel, dice, este niño, antes de que el niño sepa hacer cualquier cosa, esa tierra de los dos reyes que tú tienes tanto miedo, que son el sirio y el de Israel, la van a abandonar. Es decir, el niño ni siquiera va a andar caminando o va a andar haciendo cuánto tiempo, pues ni siquiera 1 año, 2. Y eso que tú tanto temes se va a disipar. Pastor, Emmanuel o el siguiente nombre que ya vemos en el capítulo 8, pastor. Bueno, es que Emmanuel significa Dios está con nosotros. Dios con nosotros lo traduce tradicionalmente la Reina Valera del 95, 60 traduce Dios con nosotros, pero en realidad es Dios está con nosotros. Entonces, al niño le ponen por nombre Emmanuel, que es el nombre de la profecía de Jesús, el mismo nombre que le van a poner a Jesús, al Mesías. Dios está con nosotros, es decir, otro llamamiento al rey. Oye, este niño se va a llamar Dios está con nosotros. Otro llamamiento a la confianza, al decir, si tú confías en mí, las cosas que el Señor dice se van a cumplir. Y Dios va a estar contigo. Lo que yo no me explico, y se los digo abiertamente aquí, es ¿por qué Dios sigue llamando a un malvado? ¿Por qué Dios sigue insistiendo tanto con un rey que ha violado la palabra de Dios? A algunos de sus hijos los ha sacrificado a los ídolos. Es un hombre perverso y Dios lo sigue llamando. Y todavía le promete perdón y bendición si se arrepiente. Ese es Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la gracia de Dios. La gracia perdonadora del Señor que actúa de manera extraordinaria en nuestras vidas, pero que tiene un límite. Amén. Amén. Gracias, pastor. Estamos llegando al final de este punto y sin embargo, queridos hermanos, yo quiero invitarles a que nosotros podamos echar mano de la fe. Creer en las promesas de Dios es un riesgo, sí es un riesgo, pero es la oportunidad para tener un encuentro con Dios y ver
su mano interviniendo en nuestro favor. En un momento más volvemos para el punto número 3 de esta. Aprende los valores que no deben ser relegados en la formación de un buen carácter. Encuentra relatos cautivadores, testimonios y actividades que te ayudarán a ponerlos en práctica en tu diario vivir. Sé un ejemplo de cuán felices podemos ser si vivimos con valores. Crece feliz, crece con valores. Listos para el último punto de este estudio, una señal extraordinaria. Y pastor, hay un pensamiento que aparece aquí en la lección con el que me gustaría abrir. Dice, Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero promete estar con él. ¿Cuál es esa señal extraordinaria, pastor? Saben que el Señor promete estar con nosotros. Amén. Promete no abandonarnos. La presencia de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. La presencia de Dios es lo que santifica un espacio. Por ejemplo, el día sábado se santifica por la presencia de Dios. La iglesia se santifica por la presencia de Dios. El cuerpo humano, el ser humano, por la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios la que nos da seguridad. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Entonces, el hecho de decir, Dios está conmigo, pues entonces tienes garantía de bendición, garantía de éxito, garantía de que las cosas irán bien. No importa cómo sea, si Dios está con nosotros. Y en el caso de la historia del rey Acaz, tenemos una situación que estamos comentando, agobiante para el rey, y el profeta pues utiliza a sus hijos. Utiliza a sus hijos, ¿para qué? Para que sean una constante, un mensaje que no se da una sola vez. Es decir, la presencia del niño, que luego va a crecer, y que la promesa del Señor es, mira, antes de que el niño cumpla tanto tiempo, esto se va a cumplir. Imagínate después de que el niño creció y se hizo un muchachito, mira, allá va Sear Hashub, que se quiere decir un remanente volverá. La presencia del niño era un mensaje constante para el rey, el muchacho. Luego el otro, otra vez, Emanuel, otra promesa para el niño, para el pueblo. Dios está con nosotros. Oye, Dios está con nosotros en medio de una crisis. Estamos viendo cómo tenemos casi las bayonetas a punta del patio de la casa. ¿Qué hacemos? Dios está con nosotros. O sea, qué declaración, ¿eh? Qué declaraciones en medio de una crisis terrible. En medio de una crisis, a pesar de que el rey se ha equivocado, la promesa sigue. Dios está con nosotros. Pero después va a nacer un niño más, que es Maher Salal Hashbaz, que significa ya viene el despojo. El despojo. Ya viene. Apresúrate. Fíjate qué declaración. Es decir, tenemos un mensaje que es vuelve, remanente volverá. Dios está con nosotros. Pero esa presencia de Dios tiene un tiempo de gracia. El despojo ya viene. Y Él va a ver la destrucción, insisto, de Israel, del pueblo de Israel. Va a ver cómo se destruye Acaz, va a ver en 722 cómo desaparece Israel. Y ni aún así va a querer ser transformado. Va a confiar en el rey de Asiria. Y los asirios van a consolidar su presencia en toda la región, y a su hijo Ezequías le va a tocar enfrentar las torpezas de su padre. Pastor,
Isaías 43, 1 y 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Ese es el constante recordatorio de Dios que va a estar con su pueblo, pastor. Y es que la presencia de Dios no depende incluso de nuestra propia conducta. El pueblo de Israel se portaba muy mal, muy mal. Y aún así Dios seguía invitando a su pueblo a estar a su lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es la presencia de Dios y así es su gracia. El Señor nos invita a estar a su lado. Sin embargo, el mensaje del niño, del Sedar Hasub, ¿cómo se llama? Maher Salal Hasbaz, es apresúrate. Porque hay un tiempo y el juicio va a caer. Hoy nosotros tenemos también ese mensaje. Hoy nosotros también le decimos a la gente, a la iglesia, al mundo, nuestra predicación es, el Señor vuelve, apresúrese, entregue su vida al Señor. Nadie tiene la vida comprada. Con esta pandemia hay gente muy querida que se ha ido y quizá no pensaba en partir tan pronto y ya no está. Entonces hay que estar preparados siempre para la presencia de nuestro Dios y recordar que Él sigue a nuestro lado, pero que su gracia tiene un límite. Pastor, estamos llegando al final de esta lección. Hay mensajes que se han dado, a través de estos encuentros que Dios tiene con su pueblo. Hay circunstancias, pastor, que nos recuerdan de que Dios siempre ha estado con su pueblo. Aquí en la guía de estudio de la Biblia encontramos un pensamiento de Roy Gain que dice, aunque el Señor no se presente en forma física en la tierra, atraviesa las experiencias de su pueblo junto a Él. Dice el pensamiento aquí, ¿dónde estaba el Señor cuando la multitud condenó a Esteban? De pie a la derecha de Dios. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por qué se puso de pie cuando Esteban estaba en problemas a punto de morir apedreado? Como dijo Morris Venden, Jesús no iba a soportar eso sentado, pastor. Yo creo que los que somos padres, yo veo esto como padre. Cuando un hijo se porta mal, ¿qué haces? Es decir, lo condenas, lo echas de la casa, lo invitas, lo llamas, y aún que se haya portado tan mal. Yo he visto casos muy dramáticos, de padres que el hijo es un miserable, y aún así le siguen otorgando bendiciones, le siguen llamando, le siguen buscando. Parece mentira, pero son los padres los que tienen que buscar a los malagradecidos de los hijos, a que les hagan una llamada, a que les busquen, les andan rogando por un miserable saludo. Pero ahí están los papás buscando. Digo, evidentemente que no son todos los casos, pero uno puede ver eso manifestado en la naturaleza humana. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que está busque a sus hijos, aun cuando se han equivocado? Pero que recordar que esa oportunidad no será para siempre. Ojalá la aprovechemos nosotros. Creer o no creer. El Señor sabía lo que venía por delante para la nación. Y por eso manda al profeta a interceptar al rey.
Y por eso le dice, si ustedes no creen, no van a permanecer. Estamos pasando por momentos difíciles, momentos desafiantes, no sabemos cómo ha de terminar, cuándo este planeta ha de tener un respiro respecto al coronavirus, pero la decisión está en ti, querido. Tú puedes creer o no creer. Lo cierto es que la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros podemos creer, hermanos. Hay infinidad de promesas en la Biblia que nos invitan a creer. El libro de Isaías es una constante de invitación que Dios hace a su pueblo a que pueda confiar en el Señor. Y que esta lección pueda afirmarnos en nuestra fe y en las promesas de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Amén.